La lectura del Santo Evangelio de este domingo 17 del tiempo ordinario está tomada de San Juan capítulo 6, versículos 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. El evangelista nos presenta el escenario del prodigioso milagro de la multiplicación de los panes, allí junto al lago de Tiberíades, centro de la actividad evangelizadora de Jesús. La gente le seguía cautivada por los signos milagrosos que habían visto. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Con la mención de la Pascua, el evangelista quiere recordarnos que Jesús es el verdadero Cordero Pascual, que murió en la cruz por la salvación de los hombres, y precisamente durante la Pascua judía, da el alimento a los suyos, su propia carne y su propia sangre en la última cena. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. La pregunta es exploratoria, porque Jesús tiene ya la intención de saciar el hambre de aquellas gentes en forma prodigiosa. Todo lo que se propone es someter a los discípulos a una prueba para ver si ellos, después de observar lo que hasta ahora ha obrado, han aprendido que Él puede calmar el hambre de los que se congregan en torno suyo, por más grande que sea. Mira, Señor, compasivo a esta humanidad que padece hambre material y espiritual, y calma con tu bondad y misericordia nuestra necesidad. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Entonces Andrés presenta a un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 peces. Sin embargo, esta cantidad de víveres no significaría nada para dar de comer a semejante multitud. Pues la generosidad de este joven se presenta como base para realizar el milagro. Siempre nuestro aporte puede parecer irrisorio frente a tanta necesidad, mas hay que confiar en Dios. La pregunta de Jesús y el desconcierto de los discípulos hacen resaltar por anticipado la grandeza del milagro. Jesús dijo: decía la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron y solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Tomando luego los panes y los peces, pronuncia sobre ellos la oración, y como consecuencia sucede la multiplicación. Este es el poder de su palabra, y ordena entonces a los discípulos que lo distribuyan a la multitud. La bendición del Señor, con su deseo de calmar el hambre, obra este prodigioso signo. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Los discípulos obedientemente cumplen la orden del Señor. Recogen y llenan con las sobras 12 canastos. El número de cestos que se llenan con las sobras viene a dar todavía más realce a la grandiosidad del prodigio, que nada se desperdicia.
la sociedad consumista desperdicia. ¿Cuánto ayudaríamos si la comida que desechamos la donáramos para calmar el hambre de tantos que sufren de este flagelo acrecentado por esta pandemia? Cristo quiere hoy mover nuestro corazón a pensar en la necesidad de nuestros hermanos que sufren y con nuestra caridad ayudar a solventar sus necesidades. Si sumamos esfuerzos, seguramente alcanzará y sobrará con la bendición de Dios. Este signo prefigura la Eucaristía. El Señor quiere darnos el pan de vida eterna que calma nuestra hambre de vida plena, de eternidad. Y Él mismo se ofrece con su cuerpo y con su sangre para darnos la salvación eterna. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Al ver el prodigio, la muchedumbre concluye que en Jesús se ha hecho presente el profeta anunciado, el Mesías prometido, que había de venir al mundo a inaugurar la era de la salud. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Jesús prevé que la multitud, por el hecho tan impactante que ha contemplado, se va a apoderar de él para proclamarlo rey y se retira. No quiere nada temporal. Él viene a proclamar el reino de Dios, a hacer la voluntad del Padre, a salvar al hombre, y se retira al diálogo de la oración. Señor, mueve nuestro corazón a la caridad, como lo hiciste con el joven donante, para que con tu bendición y la confianza en ti podamos calmar el hambre de muchos necesitados. Oh Dios, que por este sacramento admirable de tu cuerpo y de tu sangre nos diste el memorial de tu pasión, te pedimos, nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Santa Eucaristía, que experimentemos constantemente el fruto de tu salvación y podamos así glorificarte y alabarte por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén.